Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy martes 1 de junio. En este día le damos inicio al mes consagrado al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, le replicó: ¿por qué intentan tentarme? Tráiganme un denario que lo vea. Se lo trajeron. Y él les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Le replicó: lo que es del César, págueselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy martes 1 de junio. Damos inicio al mes del Sagrado Corazón de Jesús. Esperamos en Dios que podamos acompañarlos este mes con unas oraciones a través del canal de YouTube La Corporación Ángel para consagrarnos verdaderamente al corazón de nuestro Señor y el Inmaculado Corazón de Nuestra Señora la Virgen María. Hoy, mis hermanos, celebramos la memoria obligatoria de San Justino Mártir. Dice la revista litúrgica: Justino nació en Palestina, antigua Siquem. Tras su conversión, abre en Roma una escuela de filosofía. Al presentar al emperador Marco Aurelio su apología de la fe cristiana, fue denunciado ante el prefecto Lucio Rústico, frente a quien se declaró cristiano, siendo condenado junto con otros 6 compañeros a la pena capital. Es considerado el patrono de los filósofos. Le pedimos al Señor que por intercesión de este grande santo, los deseos de nuestro corazón se hagan realidad. Mis hermanos, para este martes hemos escuchado una parte del Evangelio de San Marcos, tomada del capítulo 12, versículo 13 al 17. La Biblia Jerusalén dice: el tributo debido al César. Antes de entrar a esta perícopa, a esta parte del Evangelio, debemos entender 2 cosas. Primero, dentro del Evangelio de Marcos encontramos 5 enemigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escúcheme muy bien. Los herodianos, que eran seguidores del rey ilegítimo Herodes, estaban los saduceos, los fariseos, los escribas y los ancianos. Los más arraigados de todos eran los fariseos y los escribas, mis hermanos y mis hermanas. Estos 5 enemigos los vemos nosotros dentro del Evangelio de San Marcos. Primero. Segundo, el ministerio de Jesús dentro de Jerusalén inicia en el capítulo 11 del Evangelio de San Marcos. Antes del capítulo 11, el Señor venía desde Galilea, iba subiendo hacia Judea, hacia Jerusalén, y en el capítulo 11 el Señor hace la entrada mesiánica. Es decir, cuando el Señor entra a Jerusalén, lo primero que sucede es que se enfrenta contra las autoridades civiles y eclesiásticas de la época. Por esa razón es que de aquí en adelante vamos a ver, mis hermanos, cómo desfilan los enemigos de Jesús. Vienen los fariseos, vienen los saduceos, vienen los herodianos, vienen los ancianos, vienen los escribas, hasta que se confabulan y terminan crucificando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para que entendamos verdaderamente lo que va a pasar de aquí en adelante
en el Evangelio de San Marcos. Hoy encontramos dos grupos confabulados que trabajan mancomunadamente para atacar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Marcos capítulo 12, versículo 13, y envían hacia él, hacia Jesús, algunos fariseos y herodianos. ¿Quiénes eran los fariseos? Recordemos que en el año 530 a.C., los judíos estaban exiliados en la Babilonia y Ciro, el rey de Persia, les permite volver a Jerusalén, a Canaán, a la tierra prometida, a la ciudad santa. Ellos hacen una reconstrucción sociopolítica y religiosa. Política porque reconstruyen la ciudad físicamente hablando, y religiosa porque se preguntan ¿y por qué vivimos esta esclavitud, esta deportación y tan terrible allá en Babilonia? Entonces se responden porque fuimos infieles a la ley, a la alianza que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser fieles? Volvernos a la ley. Entonces empieza el cumplimiento de la ley de una manera extrema, y entonces ahí nace el movimiento fariseo, el movimiento farisaico, que es interesante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque era el cumplir por cumplir, el cumplimiento por el cumplimiento. Lo malo del cumplimiento es que cumplimiento, y entonces eso era lo que hacían los fariseos, solamente se dedicaban a cumplir. Los escribas estudiaban la ley, los fariseos cumplían las 613 leyes a cabalidad, sin, mis hermanos, saltarse ninguna de las 613 leyes. ¿Y quiénes eran, mis hermanos? Los herodianos. Resulta que había un rey ilegítimo, que era el rey Herodes. El rey Herodes, aunque era judío, era un servidor del Imperio Romano, y entonces algunas personas se dedicaban a seguir a Herodes, y lo hacían de una manera política, una manera secular, no religiosa, sino una manera secular, una visión muy secular. Se dedicaban a seguir al rey Herodes y eran partidarios de Herodes. Entonces aquí vemos nosotros el nivel político y el nivel religioso. Los seguidores de Herodes eran representantes del mundo secular, del mundo político, y los fariseos eran los representantes del mundo religioso de la época. ¿Cuál era el problema? Que muchas veces tendían a mezclar los dos. Los judíos tendían a ver el tema religioso, el tema político en uno solo. Lo vemos nosotros en el sumo sacerdote. Mañana vamos a ver cómo los saduceos se acercan también a Jesús. Y recordemos que el sumo sacerdote de la época de Jesús, que era Caifás, era de la corriente de los saduceos, que lo que hacían era mezclar estos dos tipos, la corriente política, la corriente religiosa, también en uno solo. Hoy se acercan a Jesús los fariseos y los herodianos para casarlo con alguna palabra. Y vea la hipocresía tan terrible, mis hermanos, de estas personas. Vienen y le dicen, maestro, lo llaman maestro. Sabemos que eres veraz, es decir, que hablas con la verdad y que no te importa de nadie, porque no mira la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Y entonces, después de que lo elevan y lo ponen por allá en lo alto, le dicen, ¿es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o no debemos de pagar? Y entonces dice el versículo 15, mas él, Jesús, dándose cuenta de la hipocresía, hipócrita, es importante que lo tengamos en cuenta. El hipócrita es el que niega los sentimientos, mis hermanos y mis hermanas. Estaba negando en ese momento, estaba mostrándose como muy buena gente, como que verdaderamente te estamos siguiendo, pero había un veneno en su corazón, el veneno de la hipocresía. Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tientan? Tráiganme un denario, que yo lo vea. Se lo trajeron, y les dice el Señor, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y vea qué interesante esto, porque resulta que los judíos no podían llevar dinero romano por su convicción, porque Roma era un imperio opresor, entonces no podían llevar dinero romano. Y segundo, mis hermanos y mis hermanas, tampoco podían fabricar imágenes, sobre todo paganas. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, y entonces ahí aparece el César. El César aparece en la imagen de esta moneda, de este denario, que es una moneda romana. Y entonces, ¿quién le trae eso? Pues, ¿con quién estaba hablando el Señor?
con los herodianos y con los fariseos. Vea qué hipocresía tan tremenda. Entonces se lo trajeron. El Señor le dice, ¿y de quién es esta inscripción? Inmediatamente dijeron, del César. Y entonces el Señor dice, lo del César devuélveselo al César y lo de Dios a Dios. Y se maravillaban de él. Pero sin embargo, esa respuesta que el Señor da, tenemos que entenderla también desde la teología del evangelista Marcos. Porque si usted va a Marcos en el capítulo 1, versículo 1, dice, comienzo del evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Y esto es importante porque es que la palabra evangelio no es una palabra de origen religiosa. La palabra evangelio es una palabra de origen secular, venía del pueblo pagano, sobre todo los romanos. La palabra evangelio era la palabra del emperador. Cuando el emperador conquistaba alguna nación, entonces salía delante de su pueblo y daba una buena nueva, daba una buena noticia, y a esa buena nueva, a esa buena noticia le llamaban evangelio. También tenemos que entender que el emperador era considerado como Dios y que el emperador era considerado como el Hijo de Dios. Entonces San Marcos en el capítulo 1, versículo 1, tumba esos tres presupuestos. ¿Quién es verdaderamente el Evangelio? Jesucristo, la palabra de Jesús. El Hijo de Dios, el Cristo, el que debía de venir. En un solo versículo tumba Marcos todos estos fundamentos que tenían frente al emperador. Y ahora, en boca de nuestro Señor Jesús, el Señor Jesucristo aquí está diciendo algo supremamente peligroso para la época, porque resulta que, como se los digo, el emperador era considerado el portador del Evangelio, el emperador era considerado el Hijo de Dios, el emperador era considerado el mismo Dios. Claro, el emperador, escúcheme muy bien, para los romanos eso era el emperador. Ahora el Señor Jesús va a hacer una división, le va a dar el lugar. El Señor era el emperador. En el mundo secular, un hombre más, un hombre que va a pasar, pero al emperador, al César, denle lo que es del César. Hay que pagar los impuestos como habitantes de esta tierra, claro que lo tenemos que hacer. El mismo Señor Jesús después le va a decir a Pedro, ve y saca un pez y en la boca del pescado, entonces vas a encontrar una moneda, paga por ti, paga por mí. Hay que pagar los impuestos porque somos ciudadanos de esta tierra mientras estemos aquí, pero nosotros verdaderamente somos ciudadanos del cielo, como decía San Agustín en el libro La ciudad de Dios. Aquí vivimos nosotros, podemos decirlo, en la Babilonia, en el mundo, pero nosotros somos habitantes de la Jerusalén celestial. Por eso, al César de lo que es del César, sus impuestos, lo humano, al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Nuestra vida. Verdaderamente nosotros debemos entregarnos a Dios y reconocerlo, verdaderamente Dios nuestro Salvador. Y tenemos que reconocer como reconoció San Marcos, porque es que el género literario evangelio es propio del evangelista, de Marcos. Y nosotros tenemos que entender que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Y esto es importante, mis hermanos y mis hermanas, porque de en adelante se escriben los otros evangelios o los otros evangelistas redactan también la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros tenemos que entender que Jesucristo es Dios, el verdadero portador de la buena nueva es Jesucristo, el único Hijo de Dios es Jesucristo, el Mesías es Jesucristo. Y tenemos que darle a Dios lo que es de Dios, nuestra vida, y al César lo que es del César. Hagámoslo a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Con el ejemplo de tu vida, nos mostraste, Señor, que tu discípulo debe ser el mejor ciudadano, leal, justo, responsable, crítico y solidario. Envía, Señor, tu Espíritu, pues si tú no construyes la casa, en vano vigilamos y madrugamos y trabajamos. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada,
para hoy martes 1 de junio. Mis hermanos y mis hermanas, hoy el Señor Jesucristo nos está invitando a que le demos verdaderamente en nuestro corazón el lugar a Dios, el lugar que se merece. Dejemos a Dios ser Dios en nuestra vida. Debemos ser buenos ciudadanos, claro que sí, estamos en este mundo, pero verdaderamente no podemos perder nuestra visión de cielo. Nuestro corazón debe estar verdaderamente puesto en el Señor. Así que por favor, mis hermanos, hoy pidámosle al Señor Jesús que Él nos permita abrirle el corazón y reconocerlo como nuestro Dios y como nuestro Salvador, porque hay que darle a Dios lo que es de Dios, es decir, nuestra vida para Él. Antes de irme, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Padre Bernardo Moncada. Dele like a los videos y compártalo con sus familiares y con sus amigos. También les propongo el canal de la Corporación Ángel. Esta corporación me ha nombrado como director espiritual y hemos estado trabajando ya por más de un año en una granja autosostenible que a futuro, si Dios lo permite, va a ser un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Si ustedes quieren apoyar también esta obra, suscríbanse al canal de la Corporación Ángel y ayúdenos a que este sueño llegue a un feliz término. Recuerden también, mis hermanos, que el 20 de junio tenemos el segundo congreso para miembros activos del canal de YouTube del Padre Bernardo Moncada. Usted tiene 3 opciones para unirse. La primera se llama Siembra, la segunda Cosecha y la tercera se llama Misionero. Cualquiera que sea la que usted escoja, inmediatamente usted entra a ser parte de este canal como miembro activo. Va a recibir mi escudo como insignia de miembro activo y YouTube me pide a mí realizar un material exclusivo para los miembros y como sacerdote quiero ofrecerles este congreso de sanación y liberación que va a ser el domingo 20 de junio en honor a los corazones unidos de Jesús y la Santísima Virgen María. Así que si usted quiere participar de este evento, por favor, únase al canal y también me ayuda a sacar esta obra adelante. Por favor, recuerden, el segundo Congreso de Sanación y Liberación para nuestros padrinos, es decir, los miembros activos del canal de YouTube, va a ser el domingo 20 de junio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Algunas personas que no pueden o no saben cómo unirse me han preguntado, ¿cómo puedo ayudarle, Padre? Entonces yo les dejo aquí las cuentas bancarias para que ustedes, desde la generosidad de su corazón, me regalen una ofrenda voluntaria que se utiliza para la edición de estos programas, la producción, para evangelizar, llevar el evangelio a todas las naciones. También les recuerdo que pueden visitar mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página encontrarán una tienda con artículos religiosos. Yo les recomiendo los lienzos de Santa María Rosa Mística y próximamente vamos a tener los libros de El Rosario en Imágenes publicado por el Padre Bernardo y por la empresa Pluma Blanca Producciones. Recuerden que octubre es el mes del Santo Rosario y desde ya nos estamos preparando para que ustedes tengan este hermoso libro, El Rosario en Imágenes, con más de 250 citas bíblicas para que ustedes puedan meditar verdaderamente el Santo Rosario y profundizar en la oración. No siendo más, mis hermanos, le pedimos al Señor que Él bendiga nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.